que ya finalmente está entre los viajeros. Pero de lo de ayer, muy sabroso, como le dice Ibar Cisniega que los pronósticos no caben. Dice la gente de fútbol, ¿no? Ahí hay una lectura. Luego, señalando los dos detalles del Tala, vuelve para mí a mandar un mensaje de la puerta cada vez es más grande para Memo, no como uno, pero sí para estar. Y esto de Ledesma y de Brian, también habla específicamente de Brian, ¿no? Se detiene. Javier Aguirre es un maestro a la hora de comunicar las cosas, no hay casualidades, va dando los mensajes precisos para que vayamos entendiendo. Quiñones también, a mi entender, desde la declaración de antier, también tiene ya un lugar. Entonces está muy interesante el Big Brother futbolero, Adal, tú estás dentro, tú estás fuera, ¿no? Ya veremos. Sí, ya veremos. John tiene la misma lectura con respecto a lo que mencionabas de Memo Ochoa. Veremos al final qué decide Javier Aguirre. Les mando un fuerte abrazo, Javier. Adelante, saludos. Gracias, Adal. Empezamos aquí, Equipo F, Equipo Fútbol. Buenas tardes. Por supuesto, y no solo por el gol, porque sería demasiado injusto, ¿no? Que Omega empujó la pelota, no. Hizo un buen trabajo sin balón, se movió bien, fue intenso en el intento de la recuperación de la pelota, compitió bien. Richard también, más allá del gol, hizo cosas interesantes con la pelota. No podría yo señalar a un solo equipo porque debo confesarte que hay jugadores o no he traído jugadores de ciertos equipos y el apoyo es incondicional. Es decir, es cierto que en las últimas dos convocatorias, casi sin darnos cuenta, contabilizamos cuántos jugadores de cada equipo son. Intentamos ser lo más justo posible. En la selección mexicana no estamos hablando de un solo equipo. Es difícil, por mi experiencia en muchos mundiales, hacer un pronóstico tan a la ligera a 100 días del inicio del mismo. Hay que ver cómo llegamos, hay que ver cómo nos comportamos en estos tres partidos que tenemos. No sabemos ni siquiera el tercer rival. Entonces es difícil aventurarse, ¿no? Yo prefiero, con base a mi experiencia, ser prudente y esperar cómo llegamos, cómo nos presentamos el día de la inauguración, qué somos capaces de hacer en los tres partidos de grupo y ir paso a paso. Sería muy fácil para mí, venga, soltarla y y qué bien, sí. Yo creo que no merecemos esto, ¿no? La gente que somos de fútbol. Bienvenidos, Desiree Jared, Miguel Ángel Briceño, bienvenidos. La estela del partido de ayer, ¿qué nos ha dejado el partido de ayer contra la selección de Islandia? Un Javier Aguirre que lo ve ahora sí, para él ya empezó el Mundial. Ayer vi a Javier Aguirre ya en la silla y dando un poquito de juego a los medios de comunicación, que se lo agradecemos. Por cierto, qué bien le quedó el implante a Javier, hay que ver dónde se lo hizo, porque le quedó muy bien, ¿no? ¿Quieres ir? Quiero ir antes de que sea demasiado tarde, pero muy bien Javier, un técnico que pues ya ha sido muy cuestionado sobre si es el ideal, fue el ideal, en fin, si no es muy vanguardista, pero bueno, es el que está. Y a ver qué pasa con la selección mexicana. ¿Qué te dejó decir el partido contra Islandia? Gusto saludarlos. A mí me deja, lo voy a dividir en dos cosas. Alegría. La gente estuvo muy feliz a pesar de todo lo que sabemos con el antecedente. Eso es una parte, porque hay goles, estuvo la fiesta en el estadio, se llenó el estadio, eso es una cosa. Y dos, el inicio de esta carrera que acabas de decir, donde ya se siente que empieza el Mundial. El inicio es positivo, pero más que nada me deja, no incertidumbre, creo que me deja claro quiénes sí en las posiciones en el campo que son primordiales. El portero y la delantera. Hasta ahí. Lo demás, sabemos perfectamente que la media cancha sigue moviendo las piezas y se empieza a ver quiénes son A, B y C en esa línea. Titulares, suplentes y suplentes de los suplentes. Es lo único que yo puedo decir. O sea, tú dices el Tala y Raúl Jiménez nada más.
Pues sí. Los centrales Montes y Vázquez. Bueno, pero lo sabemos, con Vázquez y Montes, Ajá. que no están y no lo vemos en este partido. Me dijiste de la estela de lo que dejó el partido de ayer. Ya. El Tala me parece extraordinario. Hay un gesto técnico, un principio básico de un arquero se equivoca Everardo López, ¿cierto? Y después achica perfectamente, pero achica expandiéndose, o sea, haciéndose grande, cosa que Malagón es un gran portero, pero Malagón tiene más esa finura de proximidad. Y Tala de expandirse. Ahí ese gesto de abrirse como ya achicando, como el Cristo que decían, ¿no? Y simplemente le pegan en el cuerpo, me parece la razón, una de tantas, el por qué se decanta ahora con este arquero, lo tiene claro en la portería. Bueno, a ver, Jared, yo creo que debemos de decirle a la gente que en el tema de estrategia y comunicación de la selección, en este momento, antes de los partidos buenos, antes del bravísimo contra Portugal, de lo que se trataba es, trae a una selección que se le pueda ganar, y en un contexto de apoyo total. La gente en Querétaro no tenía la selección desde el 2018. Y ya vimos que en Guadalajara, en Torreón, en la Ciudad de México, pues ha habido problemas, desde el grito, desde presionar a los propios jugadores. Llegaron a Querétaro, la fiesta en un contexto de mucha, digamos, incertidumbre, ha sido fantástico, ¿no? La gente apoyando, fue un evento social. Y México ganó como tenía que ganar, ¿no? Porque hay diferencias en capacidad futbolística, en todo lo que se puede medir. Javier Aguirre lo vi muy contento. ¿Por qué está tan contento, Javier? Buenas tardes a todos. Porque la gente de fútbol... No la gente de Pentatlón. Creo que entendían bien lo que dices, de traer... Bueno, también es cierto que en esta fecha, que no es fecha FIFA, es imposible traer un equipo o una selección que realmente sea más competitiva. De acuerdo. ¿No? A menos que te trajeras una de Centroamérica. Ajá. Pero eso realmente yo creo que no lo quería. Quería algo más parecido a lo que pudiera encontrar en el Mundial con ese tercer rival que puede tener en la fase de grupos. Es cierto también, a no ser una fecha FIFA, Islandia, pues, si es que tiene una gran selección, pues no puede contar con los que son seleccionados que están jugando fuera de su propio país. Conste que nunca dije Islandia B, pero ahora que lo dices tú, bueno, pues también hay que decirlo, ¿no? No, entonces, yo creo que sí era importante para Javier este partido para ver a algunos jugadores. Entiendo que el rival puede ser una u otra forma, pero ya un partido oficial se juega diferente. Te guste o no, el decir, es que era mejor un interescuadras. Un interescuadras no lo juegas igual. Ok. Porque hay gente, para empezar, porque se televisa, porque ahí están los ojos en ver qué es lo que estás haciendo y qué dejas de hacer. Por eso es que realmente a veces un técnico prefiere un partido a dejar de lado esos 3 días de entrenamiento. El rival, sí, es cierto, pudo haber sido mejor, también es cierto, pero creo que era importante para algunos jugadores sentirse bien, sentirse cómodos con la playera, que también Javier sintiera esa parte del equipo que está bien. Por eso lo vimos así. A diferencia de los 2 partidos anteriores, yo creo que hoy lo ves mucho más relajado, más tranquilo. ¿Por qué? Porque los jugadores de Chivas están bien. Ya. Y los guste o no, pues se termina siendo como base también de la selección. Porque le hicieron esa pregunta también de que si mucho en relación iba de lo que Chivas estaba bien. Pero también otros equipos lo están. Sí, pero la mayoría de jugadores que incluso van a estar en la lista final del Mundial van a ser de Chivas. No vamos a tener 4 jugadores de América, no vamos a tener 4 o 5 jugadores de Cruz Azul, o de Monterrey, o de Tigres, o de Pumas. ¿De dónde vamos a tener más jugadores? De Chivas. Y si Chivas está bien, que bueno, eso le ayuda mucho. Y es importante que muchos jugadores lleguen en buen momento. Y los jugadores que están en buen momento están en Chivas. O sea, es coincidencia meramente. No es que sea coincidencia, es lo que realmente al final también necesita México y necesita la selección. Es el equipo que tiene todos los mexicanos. Sí, por lógica. Javier es muy práctico en ese sentido. Así le hizo con Cruz Azul para rescatar la eliminatoria viniendo de la Libertadores. Y están los del Toluca también, que el lado izquierdo ahí con Marcel, con Gallardo. Con Gallardo y Everardo lo puso ahí. Everardo Alexis me parece también que se recupera. Alexis, claro, Alexis es fundamental. Me parece que Everardo, son de estas cosas que no se pueden dejar de decir. O sea, Javier Aguirre va a decir, oye, es que hay pocas pruebas y tengo que, digamos, decantarme, tengo que hacer, digamos, una selección muy rápida, muy express. Pues Everardo, estuviste nervioso. Oye, es que a lo mejor no va a estar nervioso después, pero las oportunidades son calvas. Ahí te das cuenta, se ¿no? puso muy nervioso. Se pudo haber puesto nervioso en este partido o en 3 cuadras.
Exacto. No, totalmente de acuerdo, ¿no? Partido. Coincido, digo que el partido en cualquier entorno, en cualquier circunstancia, te ofrece más para ese tipo de evaluación que un interescuadras, ¿no? Porque además por la dimensión mediática que tiene esta selección. Yo noto una euforia que puede confundir. Y voy a dar datos al respecto. Vale. Islandia es una selección que tenemos como una historia de Cenicienta, con lo de los aplausos, los vikingos, qué buena onda, cómo ha crecido. Ok, Islandia no fue a la Eurocopa pasada, que expandió equipos. Ya no son 16, ya son 24, y no fue. Ok, ya esa es la Islandia estelar, que no fue a la Euro. Esta es la Islandia B, con solamente jugadores de la liga local. Sí, sí. Dentro de eso, el centro delantero estaba debutando en selección. El portero era su segundo partido en selección. Gunnarsson, el lateral derecho, estaba debutando en selección. Gudmundsson es su partido 108 con la selección de Islandia, es de los experimentados, tiene 35, no tiene equipo. Entonces, a ver, me salta esto porque al simple momento de ver como al minuto 30 varias acciones de los jugadores de Islandia dices, ¿qué clase de equipo es este? Y de verdad, me gustaría no demeritar el triunfo de México, pero sí ponerlo bajo proporción. Es decir, porque vi el 2-0 y entonces hay una euforia, les digo, que confunde. Porque cae el gol de la Hormiga, que tuvo una gran maniobra, que empieza a crecer esta efervescencia de pronto cuando caen los goles de la selección, y es lo que nos gustaría ver contra Estados Unidos o contra selecciones como Colombia, Uruguay. Pero no ocurrió así. Por esto, porque esta selección realmente es una Islandia B, que ya de por sí Islandia no es una selección con la que te puedas medir, ni siquiera contra Macedonia, todos los Pero que te no pueden podías tocar. esperar otra Islandia. De acuerdo. No Pero la es gente fecha no lo FIFA, sabe. no es fecha FIFA. Pero eso nosotros lo sabemos, la gente de los medios o de fútbol. La gente Pero no de fútbol. ¿La gente no de fútbol? La gente no lo sabe. El aficionado promedio tal vez no lo sepa. Entonces sí creo que hay que poner medida. Dentro de ese contexto, creo que sí hay varias cosas que rescatar y hay que decir. No, lo acabas de decir perfectamente, en proporción. Pero también estos que están seleccionados que jugaron ayer, ¿cuántos van a ser los titulares? Gallardo, el Tala. Los demás van a ser Marcel, posiblemente. Esos tres. No. No, Lira, titulares. se puede 11 meter inicial el titular, 11 Lira, de junio. Lira Los demás de Lira esta puede convocatoria ser. de este partido van a ser la línea que sigue y la línea que sigue de la que sigue. Sí, esta era la batalla para la banca. Exactamente, entonces por eso en proporción me parece rescatable las sociedades, me parece rescatable el escenario nerviosismo, porque Jugar también con eso juega, soltura, sí. lo cognitivo, el saber reponerte ante la falla, el ejemplo claro del central, se equivoca y después te pone unos trazos con la zurda, perfectamente las sociedades con los jugadores de Toluca, o sea, esas cositas que hay que rascarles, sí, pero es lo que buscaba Aguirre en este partido, con esa Islandia. Estoy de acuerdo contigo, y que la gente no se deje llevar porque golearon a un europeo. Es en proporción lo que se estaba buscando Además, en esta fecha no FIFA. Es decir, 3 de los 4 goles, o sea, yo creo que solamente el gol donde la Hormiga aguanta, escapa Gallardo. Algunos dicen que no le pegó bien, pero bueno, la pelota va a primer poste, al movimiento de desmarque, que es lo que hace muy bien la Hormiga. Pues se espera que el portero se tropezó el entregue. portero con el No se precipita para intentar un gol muy difícil, ¿no? Y pone la pelota para Richie Ledesma. En el otro está completamente solo, el error de marca de dejar a Gallardo completamente libre en un cabezazo, y la última jugada el defensor te regala el Sí, mano a el mano, partido ¿no? roto. Ahora, todas estas cosas, como bien se ha dicho aquí, se pondera lo positivo, lo útil, lo productivo, con lo que dice Miguel Ángel, nos hacen establecer pautas diferentes para otros partidos. No será la misma capacidad que muestre Brian Gutiérrez contra otros equipos o Richie Ledesma para desbordar y para parecer realmente un jugador de otra dimensión. Solamente eso. Pero de lo que se trataba de parte de la Federación Mexicana de Fútbol y del propio Javier Aguirre, los jugadores, es jala un poco de aire y proyecta un poco de optimismo. Estoy de acuerdo contigo, nadie se puede confundir con que ya esta selección está sana y los jugadores de Chivas, oye, ¿sabes qué? Hay gente que dice, no hombre, ya ni pienses en los que están en Europa, ni los consideres, mete a los 5 de Chivas, y es un error, ¿Sabes es un error también que- pensarlo así. No, de acuerdo. O sea, ¿Sabes no también? como titulares, claro, como parte del repertorio, sí, ¿no? Javier, este partido me recordó un juego que hubo en el proceso de la Volpe contra Ecuador en Nueva York, o en Nueva Jersey,
en que convocan al Kikín por primera vez, mete 2 goles. Era Ecuador, era un contexto todavía un poco más complicado. Y Kikín no se baja del equipo ya desde entonces. Creo que es el partido de Armando González. O sea, eso sí me parece que concluye, más allá de que por ese gesto, por el gol que mete, porque hay que estar ahí. Y yo, la verdad, por lo que hace esto, pero sobre todo por lo que está haciendo en Chivas, yo creo que va el suplente de Jiménez, ¿eh? O sea, tú cuestionabas mucho el lunes que si va a ir por Berterame. No, para mí eso ya está atrás. Para mí está el que se tiene que preocupar es Santiago. Santiago es el que se tiene que preocupar, porque no es como que se enchufe Santiago. No venía haciendo goles con el Milan, venía en una muy mala racha. El que tiene que estar preocupado después de esto es Santiago. Para mí, Hormiga... ¿Para jugar o para estar? El suplente de Raúl Jiménez. Okay. El número yo 2. creo que faltan muchas cosas que ver, aunque es tiempo muy cortito. Quedan 5 partidos más o menos. Sí, muchas cosas que ver, hay que ver cómo empieza Berterame, ya fue el primer partido, cómo está Berterame en la MLS, si Santiago regresa en 2 semanas. Yo creo que van a ser solamente 3 y no 4. Y sí estaría de acuerdo yo preferiría Berterame, pero por muy poco en este momento, ¿no? Tampoco sería un escándalo que fuera la Hormiga sobre Berterame para nada, ¿no? Sería un escándalo que no fuera. Yo sí creo que en, digamos, los perfiles que maneja Javier Aguirre, después de validar capacidades más o menos iguales, se va por el más experimentado. Que nos diga el 9, que nos diga el 9. ¿Cuánto nos estamos quejando y siempre decimos que no hay 9 mexicanos? ¿No? Siempre lo digo. No, siempre nos estamos quejando. Oye, este chavo ya fue campeón goleador en el torneo pasado. Ha comenzado bien en la 5 liga. goles, ahorita. Que siga así. Y que al final Javier diga, no, me llevo a Berterame, entonces... No, pero a ver, Entonces, ¿qué estamos? Sería una ¿qué estamos atrocidad. Sería una atrocidad pidiendo? que no lo llevara. no estoy de acuerdo. No somos... No, Está no. bien. Sería ¿cómo te diré? Coherentes con lo que pedimos. podría ser. Pedimos un jugador, pedimos un 9 que Jared. tenga goles. Y cuando lo tienes Por mérito y está propio. haciendo Jared, y está en su mejor momento, Tú no lo llevas. tienes que considerar no solamente esto, que es muy importante. O sea, Miguel Ángel dice atrocidad. A mí me parecería una que atrocidad que no podría es- ser una no le va. pequeña injusticia. Te voy a decir por qué. Nada más les voy a decir esto. Les voy a decir por qué. Con datos. El goleador de las últimas 6 liguillas en el fútbol mexicano es Berterame, de las últimas 6 liguillas, ¿ok? Goles importantes en momentos de presión en clubes, con la inestabilidad que tiene el Monterrey. Armando González tiene 40 partidos en primera división y tiene un título de goleo. Acaba de emerger. Y todavía vemos que prende una y falla otra. Yo no estoy diciendo... Pero hay que estar en el momento. Hay que estar en y el vas a momento. fallar Les 3. estoy diciendo que hay que ver cómo está Berterame con el Inter de Miami, para que podamos tener todas las pautas. ¿Y qué experiencia tiene Berterame en selección? No, pero es un jugador mucho más pero seco. voy a poner todavía una variante más. Ahorita que dijiste que ya estás viendo más Aguirre, más encaminado a este pensamiento. Recordemos lo que dijo de Obed Vargas. Él no lo tenía considerado cuando estaba en la MLS. No. Que se va al Atlético de Madrid, que no está jugando, porque hay otra circunstancia con el Cholo Simeone. Y él dice, ahora sí lo tengo que tomar en cuenta. Porque se supone que en proporción la MLS a la Liga Española es otro nivel. Entonces, con ese mismo parámetro que dijo Javier Aguirre, ¿qué quiere decir con Santi Jiménez? Sí, aunque que no va- esté sano? que va Santiago. Porque el Milan Que es va mejor Santiago. que Chivas. Que va en Santiago teoría. y que el que puede quedar fuera es Berterame, efectivamente. O sea, no estoy la diciendo que práctica. no. Estoy diciendo que para mí hay que ver cómo está Berterame. No me parecería una gran injusticia que vaya uno, que vaya el otro. Sí creo que todavía hay esta consideración de que Berterame es argentino. Es que ahí es Bueno, donde ya. me Armando voy. es No, mexicano. Ahí es donde me voy. ¿Cuánto batallamos para que salga un jugador Pero si mexicano? es 9, mexicano, que meta Berterame, goles? Jared, si es hombre, no salgas con eso, Javier. Ayer terminamos No el salgas con programa eso. diciendo una cosa. Acuérdate, hasta lo hombre. pusiste en las redes sociales. Deciré, ¿es mexicano o no es mexicano Berterame? Sí. ¿Sí es mexicano? Sí. Bueno, ¿no es mexicano Berterame? Sí, es mexicano Bueno. legalmente, pero futbolísticamente No. se naturalizó por una Mira, conveniencia. pero hasta Ok, Jared se acomodó el No. cuello, no le desespera. Digamos la verdad. La No, verdad es la- que Berterame se naturalizó para ir con México al Mundial Está igual bien, Fidalgo. está bien. Igual Fidalgo. Está muy Entonces, bien. soy un mexicano más. No es cierto. Pero entonces tú vas a establecer... Legalmente sí tienen Ok. los mismos derechos, esa es una cosa. Bueno, pues ya Y con otra eso, cosa ya con muy- eso. derechos, sí. Ya y con otra eso. cosa muy Pero si te distinta vas a es sentimientos... igual que los demás. A ver, yo te pregunto, Es cierto. ¿con qué mayor sentimiento canta mejor el himno nacional? ¿El de México o el de Argentina? ¿Se lo sabe? Yo soy incapaz de juzgar eso. Ya eres incapaz. no, ¿Usted no es no. mexicano? Otra más sencilla. Entonces, ¿qué otra no más prefiere sencilla. México? Si hubiera Yo soy incapaz de meterme en ese tema porque ver, Javier. puede ser discriminación. Pero aventaste la bomba aquí en la mesa. si le hubiera llamado Scaloni,
y lo hubiera llamado Aguirre al mismo tiempo, ¿A quién? A Berterame. ¿Quién hubiera A elegido? ver, espérame, todavía lo puede llamar. Bueno, sí, porque no ha habido un torneo Bueno, a ver, no, Si le dice Messi, no te preocupes, yo te llevo. Ah, caray, ah, caray. Quiero ver qué tan mexicano, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. ¿A dónde crees que va a querer ir? A mí me queda clarísimo. Déjame le Javier, pregunto tal a vez- Javier. ¿A dónde crees que va a querer ir? A ver, Yo creo que a México porque tienen los mismos derechos, ¿no? No, pero digo, No, es sarcasmo. si Messi le dice, no te preocupes, yo hablo con Scaloni y te voy a llevar No, de pues Argentina. claro. Claro. Hoy Berterame está más cerca de la selección argentina de lo que estaba antes. Estamos ¿O no? especulando, estamos especulando. Ah, pero a en ver. términos del fútbol, la canchita, el rectángulo, realmente, Armando. y lo voy a preguntar, y mira que son movimientos del delantero. Si el delantero, como el caso de Armando González, esos movimientos, yo no se los he visto a Berterame. Son movimientos que salen naturales, es estar en su mejor momento. Yo creo que un seleccionado tiene que estar en su mejor momento estando a meses del Mundial. Para mí Armando González lleva la carrera adelante con este gol, Islandia, lo que tú me digas en proporción. Pero los movimientos que hacen Chivas, lo que hizo ayer, te da que se está consolidando, que acaba de salir, estoy de acuerdo. Y le respeto la trayectoria a Berterame con el año futbolístico, con los goles. Pero el momento, y creo que está en ese momento Javier Aguirre, de decir, el que está en su mejor momento para los movimientos en la cancha, en esa zona de definición, es clave. Es que Y vives de eso como delantero. Ok, de acuerdo. yo le sumaría una Tiene cosa. natural. Yo le sumaría una yo no cosa. estoy en desacuerdo, estoy diciendo que está muy pareja la cosa. Lo que no me gusta es que diga que si dejan fuera a Armando González es una barbaridad. No, te lo digo, y No, las es veces que que- quieras, como pero lo dije puede lo de pasar, Santiago. pasó Santiago, Como dije lo de sigue, Santiago sigue. contra Funes Mori. Si sigue en este nivel Si sigue en este nivel. y lo dejan fuera, Claro, y si Berterame no jala en el Inter de Miami. hay una- a ver, cosa. nada más en detrimento de Armando, ¿qué pasa si Berterame mete un gol de aquí al Mundial? No, pues no. ¿Quién Claro que tiene no. más chances? Armando. Los dos van mal. ¿Quién tiene más chances? Armando. o quién. Sí. No, pero es que esto es incongruente. Pero Si bueno, son vamos, goles, incluso vamos. pones a otro jugador. ¿Dónde hay está una Quiñones? cosa. Está metiendo goles en su equipo. Quiñones- También Quiñones es un jugador Para que mí creo que el parámetro es el gol. No Quiñones, claro. Exacto. Exacto. Pues yo para mí diría una cosa, ¿no? En este tipo de torneos que me tocó participar. Yo creo que lo importante es llevarte a lo que esté en buen momento. Sí, estamos de Porque acuerdo. es tan Sí. corto. Exacto. Es tan corto el torneo que necesitas Está muy lo que bien. esté en buen momento a decir, es que él tiene experiencia, es que estoy seguro que me puede dar. No. Luego ¿Quién contéstame. te lo da ahorita? Luego contéstame si en los próximos 8 partidos de cada uno, los próximos 8 partidos, Armando hace 3 goles y Berterame hace 8, ¿a quién te llevarías? Pues a Berterame, hablando lo que estás Podría diciendo. ser. A ver, es que hay una cosa que estamos dejando de lado, ¿no? Obviando, omitiendo. Estamos pensando que Santi tiene lugar seguro, ¿eh? Sí, Es sí lo primero tiene. que dije, ¿eh? El que Pero no sí está lo preocupado tiene. ¿Cómo va a regresar? Ayer lo dijo, ayer cuando le preguntaron de Eso, pero Santi, hay que dice, ver cómo ya va a Alegri le regresar. urge y Santi, es que Aguirre su primer criterio es, lo dijo con Obed, estás en Europa, aunque sea suplente, tienes un punto de ventaja. Eso lo ha dicho frecuentemente, ¿no? Entonces Orbelín va a estar, si está Edson va a estar, Te voy a poner- Santiago, perdón, voy a- Johan, Montes, Perdón que me ponga como ejemplo. Huerta. Pido No, por una favor. disculpa, ¿no? Oye, ¿dónde es el apellido Borghetti? Italiano. Ah. Pero te pensé digo una que cosa. Eras Jared Huichilopochtli. Pero Javier, nunca pidas disculpa. No, Fuiste el no, máximo es que goleador de la selección no está muchos bien, no años. está bien hablar de uno, No, pero- porque es el ejemplo y lo viviste. Es que yo voy a poner el No te ejemplo preocupes, lo el que hace me muchas tocó a- veces Peláez, entonces no te preocupes. lo que me tocó vivir a mí, ¿no? Porque pueden decir, oye, sí, pero tú te fuiste a Inglaterra y no jugabas. Cierto, jugaba poco. Pero la diferencia que tenía es que cada vez que venía a la selección, lo hacía bien. Oye, ya estás- Entonces, oye, ya estás ¿cómo hablando había- de cómo- Hugo al revés o como que en el Real Madrid, pero luego en la selección no. No, pero no ese, sé, o ese sea- bloque cuando fuiste al Bolton fue tu mejor momento en selección. Fue mi mejor momento en selección. O sea, en esa eliminatoria del 2006, o sea, fui el máximo goleador de la eliminatoria, no en CONCACAF, sino en todas las eliminatorias a nivel mundial. Entonces, ¿cómo podías decirme, es que no jugabas allá, qué ventaja tenías? Güey, pues si vengo y el técnico me pone y le funcionó, A ver. ¿qué haces? Ahora, hay otro tema Pero con- es diferente a decir, bueno, ok, a lo que iba es, Sí. estoy allá, soy suplente, no vengo bien y por estar allá ya tengo ganado. Sí, pero cuando vienes acá, Hace la diferencia. hablemos las cosas como son. Claro. Santi no le ha ido bien en la selección. Correcto. Exactamente, Esa o es sea, que esa es la antes de la cosa. lesión, Santiago venía en una sequía, salvo el gol contra Corea, que es el del empate, Santiago venía en muchos problemas. Yo creo que Santiago es el que tiene que estar más preocupado. Ahora, me llamó la atención la declaración de Quiñones, no sé si la escucharon. Decir, a ver,
me han despertado mucho ruido, han hecho mucho ruido con respecto a Quiñones. Ha venido en las fechas FIFA y en las convocatorias importante. Cuando no ha venido es por lesión o porque no es fecha FIFA. Me parece que ese guiño sí nos habla de que Sí, Quiñones está. de que está dentro, pero muchos lo ponían en duda. Que está en la posibilidad de ganarse un puesto si llega a selección y hace la diferencia. Lo acabo de decir. No, yo creo que no. ¿Cómo no, le vas, no, no, ¿cómo Es le que- vas es a que dar también- ese? Es que también Por es lo otro mismo, que ha estado en la selección. pero no porque se Arabia mercado. se extendió, es una semi-extensión Yo, de ok. Europa. Yo sí lo pondría. Por la yo sí lo calidad de llamaría. jugadores que hay. Yo sí lo llamaría. La verdad. Yo sí lo Por llamaría, debajo pero de la también es federación. otro. Sí. También es que es otro. colombiano, dilo. No, también es. No. Pero es un contexto distinto al de No, Berterame. no, también es otro que en la selección no ha rendido. Exacto. ¿Está bien? Lo han puesto. Híjole, pero... No ha rendido. No, Pero de ¿quién acuerdo, ha no ha rendido? rendido. Pero ¿Quién ha rendido en la está en un selección? ¿El Piojo? campeonato. ¿El Piojo Alvarado ha rendido? Para mí tampoco. Pues es que casi nadie. Salvo Raúl. Pero, Vázquez. ¿por qué supuestamente entonces? Estamos hablando de los centrales. ¿Por qué goleadores, supuestamente centrales. entonces se naturalizó Quiñones? Porque nos iba a dar una diferencia, ¿no? Porque no tenemos otro jugador como él. Pues él dice que se naturalizó porque desde los 17 años llegó acá, su familia. Él sí tiene por un eso está contexto cañón estar viendo quién es más honesto en hacer. ese sentido. No, ¿Qué? por ¿Qué eso. puede hacer ese análisis? De pero todos los naturalizados que ha tenido la selección, ¿cuál ha marcado diferencia? Nadie. ¿Cuál nos ha llevado a otra ciñe cosa? un ratito, Ninguno top, no. Ninguno top. Pero Entonces, acuérdense de una cosa. Los números dicen, las estadísticas dicen. el volumen, el la tema- historia Es dice. algo que mete 20 goles, que mete más goles que Cristiano Ronaldo en el momento en que esté Cristiano Ronaldo. Yo creo que pueden estar los tres, pero creo que van a ser dos. Creo que va a ser el que se va a quedar por el Berterame, pero Quiñones, Fidalgo van a estar. Ah, sí, ¿Fidalgo? Sí, Fidalgo ya está. ¿Tienes duda? ¿Tienes duda de que va a ir Oye, Fidalgo, Jared? Jared, Fidalgo ya ¿Cuál es la está. duda? Yo sí tengo dudas, ¿por qué va a estar si no ha sido llamado en ninguna ocasión? No hablo de justicia, digo, ¿por qué tienes la duda de que va a ir o no va a ir? Claro, Javier va a es ir. el promotor de los naturalizados. Él mismo dijo. Pero no tanto por Javier. Pero solamente uno, ¿no? Un naturalizado por lista no final tanto por en los mundiales. Quiñones y Fidalgo están dentro. No sé si Berterame. Quiñones y Fidalgo están dentro. ¿Qué se juegan? Pero ¿Estás eso es, conmigo, pero no? es una, pero es una, Quiñones, ¿no? Bien, ¿es una fuente confiable? Sí. Es una sí. creencia. Quiñones Jugando. Israel Reyes, sí, ¿no? Sí. Sí. Everardo López, pues no. No. Pues es que ahí tiene más competencia lo que es Israel también, que puede jugar ahí los otros dos. Lo Jesús único, Gallardo, Sí. pero el único perfil es el zurdo, ¿no? Gallado sí. Lira, Sí, también. va a estar. Marcel, Sí. Sí. Sí, y aquí vienen los debates. Brian Gutiérrez. Aquí sí se van a dividir los Yo votos. creo que sí, porque en esa posición ahorita, porque no sé si ayer jugó por derecha o por izquierda también. Al final juega, ¿no? por izquierda. terminó. No tiene mucha competencia. Yo no. En esa competencia, si está bien Gil Mora, es Gil Mora. O sea, me están diciendo poner a este chico contra Portugal. Sí, yo sí. Yo no. Híjole. No, yo no. A ver, pero repetir, que jueguen o que vaya No, que como vaya está, a Que vaya a día la de banca. convocatoria. Ah, bueno, sí, No, yo lo pongo no, que yo sí. creo Yo sí. Yo también. 2-2. O sea, contando ya todos los europeos. Ah, Sí. o sea, el productor dijo que no. Por eso No, puso es no, que ¿no? si no, se queda a la mitad. Lo que pasa es que pues si no hacemos una lista de 40, porque no va a haber tanto. No, nada más de ayer, Roberto, pues sí. Para mí, digo, le ha quedado de ver mucho a la selección, pero... Fíjate que yo aquí lo que haría es, o sea, sí tienes que elegir a 2 o 3 para que te quepan otros, que no los llames ahora y que no signifique que están borrados. O sea, el Piojo ya que le quieres ver. Entiendo Que las mejore, pequeñas... porque la verdad, Que mejore. porque la verdad la selección tampoco es que, Que haya dicho mejore. hacer lo mejor. Bueno, pues Pero entonces tan sí, fijo, ¿no? fijo, O sea, está tan fijo que... Es fijo para bueno, Javier. eso. Alvarado sí. Por resignación, pero sí. Pues sí. Luego Efraín Álvarez. No, No. yo no. Pues yo creo que desafortunadamente todavía... No. Todavía está verde. No, nivel. ese no. Ayer tuvo también en primer tiempo rasgos de nerviosismo, igual que no tan evidentes porque no es defensa. tiene como buen- Everardo. No hay Bueno. ningún momento mano a mano ni nada. Armando González ya estaría... Hay que ver si llaman. En marzo sí, va a Por repetir. supuesto. Sí. Por ejemplo, el caso de Campillo, no, o sea, poquito, ¿no? Verlo, no lo viste nada bien contra Islandia, o sea, muy poquito tiempo. Yo creo que no, yo no lo repetiría para... No, contra Campillo, Portugal. Campillo fue una ocurrencia porque la convocatoria llegó después del clásico, pero no tiene para ir a la Copa del Mundo, es la verdad. Sí, todavía no, y más Todavía si, no. si se recupera Romo, Todavía, Exactamente. exacto. pensando en Israel Exactamente. también, que puede estar por ahí, no creo. Eric Sánchez, yo no. Garza tampoco, ¿no? Ah, Jesús perdón. Garza, pues, no. No, Garza tampoco, Sánchez tampoco. Tampoco. Charlie ahí se la está peleando, si es que no, para mí, si es que no tiene minutos Obed.
puede ser que se suba Charlie. Sí, ahí con el factor Fidalgo. Es que... Perdón, Sí, perdón. sí, la mente de Lotelín me lo mencionan. Ni está la lista ahí. No, pero... No, es que, mira, te voy a decir, para mí no. O sea, en marzo, para ustedes dos, Fidalgo No, está. no, es que te voy a decir, no Claro. es lo que yo creo Es que va, europeo. no es lo que creo que va a pasar, sino lo que estoy seguro, bueno, casi seguro que Javier ya, Tú ya sabes algo determinó. de lo que No, quieres te voy a decir, el contexto de partido ayer era ideal para que jugara Charlie con Marcel Ruiz, porque sabía Javier que era un partido para el lucimiento de Charlie por su técnica, su claridad, su inteligencia, y no lo colocó ya al final cuando el partido está resuelto. Yo pensé que iba a ser realmente una prueba para decir, a ver, voy a ver este Charlie Rodríguez que en Cruz Azul me dice que juega muy bien, con otro estilo, en otro sistema, y aquí quiero verlo desde la base de la jugada. Quizá, ¿no? Y no, entonces yo creo que simplemente le dio una oportunidad más, pero no creo que vaya a estar Charlie ya. Yo creo que la tiene muy difícil por ahí, es mucho un tema de percepción. Hay una jugada en Bolivia en la que Charlie en primer tiempo con minutos 5 o 6 tiene una solo. Esa pudo haber cambiado muchísima la percepción de Charlie Rodríguez. Sí. Pero ¿Tú sí lo consideras? puedo cambiar. Yo no lo descarto. No, pero yo- bueno, son 3 contra 1. Yo sí, pero... Es que fíjate, lo de Charlie Rodríguez compite directamente. Incluso, es que no, es más es diferente la posición. Le Pero con gusta- Brian Gutiérrez un poco también el tema Le de otros gustan estos mediocampistas. volantes que son Orbelín, otra mucho más cuestión. combativos, mucho más también de recuperación, ¿no? Y Charlie pues es más de abrirte caminos, línea de pase, etcétera, pero a la pérdida pues no, digo, en Cruz Azul sí trabaja y trabaja bien, pero es otra cosa, ¿no? Nos hizo ganar el partido, ¿eh? Sí, un cabezazo. Alexis Gutiérrez, bueno. Sin saltar el cabeza. Aquí es interesante lo de Alexis porque pues le criticamos eventualmente muchas veces y desde muchos frentes, pero los técnicos en América y en la selección dicen, a ver, pero no, ¿verdad? No dio. No, No, para nada. no. El nuevo Memote Memo, pues, Martínez. tiene mucha No, competencia tampoco. por delante, ¿no? Tampoco. Y desafortunadamente ayer que entró no. No apareció. ¿Se acuerdan que es que por lo que yo digo es que nos olvidamos fácilmente? Si yo pongo un programa de hace 2 meses, estaríamos diciendo, no, Sepúlveda es el tercero. Estábamos hablando de Sepúlveda hace 2 meses común. No. Sí, claro. 2 meses? Claro. ¿Este torneo con Chivas? No. Bueno, está bien. 3 meses, ¿te gusta? Hace 6 meses cuando No, empezó el pero antes de aún la así, lesión. no, se pero hablaba aún mucho Antes de la hace lesión con poco. Cruz Azul. Pero Hace aún poco así, en Cruz Azul no terminó jugando, ¿eh? Por eso, antes de la lesión Está con bien. Cruz La Azul. llegada del Arcamón prácticamente Exageré, lo- pero lo- hace fue por la relativamente poco estábamos lesión. hablando de que Sepúlveda podía ser eventualmente un viajero Sepúlveda mundial. llevaba el torneo pasado 5 goles en 3 partidos. Y decíamos, Sepúlveda le metió 3 al Atlas. Y el del empate en el último minuto. Decíamos, es que Sepúlveda. Cambia mucho lo que decías, ¿no? Sí. Y también Jared, de la actualidad, del momento. Viene esa lesión en un partido contra Chivas y le cambia todo el panorama a Sepúlveda. Que inclusive estando bien, no sé si Claro. podría Le haber compite estado ahorita, considerado. ¿no? Claro. A ver, podemos ver cuántos son entonces. Hay Y que por ejemplo- contarlos. A ver, Esta lista de no, a ver, mira. ¿sí Chivas. influye lo de Rafa Márquez en lo generacional? ¿En qué? En que está viendo, por ejemplo, no vimos ahí en la lista que no jugó Denzel García, por ejemplo. No, o sea, también. Sí, pero está influye un hablando de poco. los que jugaron. No, de acuerdo. No, o sea, Denzel también. entiendo esa parte, pero lo que voy es que Hablar de algo que va mucho más allá de un partido contra Islandia, mucho más allá del comunicado de Portugal, mucho más allá de una conferencia de prensa o de una declaración diplomática. Vamos a hablar del momento exacto en el que se encuentra el fútbol mexicano rumbo a la FIFA World Cup 2026. Un momento que combina tensión internacional, presión política, dudas deportivas y una oportunidad histórica que puede redefinir la narrativa del país ante el mundo entero. Porque lo que estamos viviendo no es simplemente la previa de un amistoso. Es el termómetro de cómo México está siendo observado desde afuera y cuestionado desde adentro al mismo tiempo. Arranquemos por lo que detonó la conversación. El comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol expresando preocupación por la situación de seguridad en México y señalando que la realización del partido dependerá en buena medida de la información que reciba, de su gobierno y de las garantías, para proteger a una delegación de 74 personas, entre jugadores, cuerpo técnico y staff. Esto no es menor, no es una declaración diplomática de rutina. Es una señal clara de que el entorno internacional está monitoreando lo que ocurre en el país con lupa. Y cuando hablamos de que Portugal podría reconsiderar un viaje a pedir más garantías, estamos hablando de un síntoma de percepción global que inevitablemente toca el proyecto mundialista. Porque no olvidemos que la FIFA ya pidió informes detallados,
que la comunicación con Zúrich existe, que hay evaluaciones internas aunque no haya pronunciamientos públicos categóricos, y que, en este tipo de procesos, la palabra clave es análisis constante. Eso significa que nadie ha tomado una decisión drástica, pero también significa que nadie está ignorando el contexto. Y aquí es donde la responsabilidad institucional se vuelve enorme, porque el mensaje no puede ser solo tranquilizador. Tiene que ser sustentado con hechos, con operativos visibles, con coordinación efectiva entre gobiernos estatales y federales, con protocolos claros que generen confianza real, no solamente discursiva. Mientras tanto, el gobierno mexicano, encabezado por Claudia Sheinbaum, ha reiterado públicamente que no hay riesgo para el Mundial ni para los partidos de repechaje, que las garantías están dadas y que el país está listo para organizar eventos de este nivel. Pero la realidad es que, en la diplomacia deportiva, cada palabra pesa. Porque si en algún momento se tuviera que cambiar una sede o mover un partido, el mensaje que se enviaría sería mucho más fuerte que cualquier declaración previa. Aquí aparece un tema delicadísimo. México tiene el 12% del Mundial, 13 partidos, y aunque logísticamente podría redistribuirse esa carga entre Estados Unidos y Canadá si ocurriera una situación extrema, el impacto simbólico sería devastador. No se trata solo de mover partidos, se trata de lo que significa que un país que organizó 2 Copas del Mundo pierda parte de su tercera edición por percepción de inseguridad. Ese sería un golpe narrativo muy difícil de revertir. Pero no todo es política y logística. También hay fútbol, y el partido contra Islandia, más allá del contexto, representa una ventana deportiva que no se puede desperdiciar. Javier Aguirre tiene ante sí la posibilidad de observar variantes, de probar sociedades, de detectar automatismos. Aunque sabemos que el margen de maniobra en selecciones es limitado y que 6 semanas no cambian una estructura colectiva de manera radical. La pregunta es qué tanto puede avanzar el equipo mexicano en identidad ofensiva. Porque si algo ha quedado claro en los últimos partidos es que la generación de juego hacia adelante sigue siendo el punto más débil, el orden defensivo ha mejorado. La estructura básica está más o menos consolidada, pero el problema no es no recibir goles. El problema es romper bloques bajos, abrir defensas cerradas, generar oportunidades claras contra rivales que se encierran y esperan el error. Islandia seguramente planteará un bloque compacto, con 2 líneas juntas, priorizando el contragolpe y la pelota parada, entendiendo que México necesita demostrar capacidad ofensiva. En ese escenario, la creatividad individual y la movilidad colectiva serán claves. El análisis que se hacía en la mesa era claro: si enfrentas a un equipo que se repliega, no puedes quedarte con línea de 5 esperando. Tienes que asumir riesgos, tienes que permitir que los laterales se conviertan en extremos, que haya 1 contra 1, que haya disparo de media distancia, que haya circulación rápida para desorganizar el bloque. Eso requiere convicción táctica, pero también valentía estratégica. Y aquí es donde surge otra discusión: ¿está México jugando con exceso de precaución? Porque si algo ha caracterizado a Aguirre en este proceso es el énfasis en minimizar riesgos, en no exponerse demasiado. Eso es comprensible en contextos adversos, pero en casa, ante rivales que se encierran, quizá el equipo necesite un punto más de agresividad, incluso aceptando que pueda haber un contragolpe en contra. El equilibrio entre solidez y atrevimiento será decisivo en 2026. Otro elemento interesante es la integración de sociedades que ya existen a nivel club. La posibilidad de juntar jugadores de Chivas que se conocen, como Piojo, Efraín y La Hormiga, alimentados por laterales con recorrido como Gallardo o Ledesma, puede generar automatismos naturales. No es lo mismo improvisar asociaciones que aprovechar dinámicas ya consolidadas. Esa puede ser una de las claves para acelerar el entendimiento colectivo en un proceso donde el tiempo es limitado. Pero tampoco podemos engañarnos, Islandia no es un parámetro definitivo, no es una potencia, no es una prueba que te garantice competitividad ante selecciones top. Sirve para observar detalles, para evaluar reacciones, para medir intensidad, pero no define la identidad final. El verdadero examen llegará contra rivales de mayor jerarquía, donde cada error se paga caro. Volviendo al contexto internacional, hay un detalle que no debe pasar desapercibido: el costo de seguridad. En Nueva Jersey se canceló un FanFest por implicaciones económicas de $1 millón diarios en seguridad. Eso demuestra que, incluso en países con estructuras consolidadas, el tema de protección en eventos masivos es prioritario y costoso. México deberá asumir esa responsabilidad con recursos y planificación milimétrica, porque un mundial no es solo un torneo. Es un operativo de Estado durante más de un mes. La comunicación estratégica será fundamental. No puedes precipitarte con declaraciones que luego tengas que matizar, pero tampoco puedes tardarte tanto que generes incertidumbre prolongada. El equilibrio entre prudencia y firmeza es delicado. Y en este momento, la información más responsable es que no hay indicios oficiales de que se haya quitado a México el repechaje ni partidos del Mundial. Pero sí hay análisis y monitoreo constante.
En el plano deportivo, el reto es igual de complejo. No basta con decir que se va a trabajar en ofensiva. Hay que demostrarlo en el campo. Si México quiere aspirar a más que octavos, necesita mecanismos claros para abrir defensas cerradas, para sostener posesión con sentido, para presionar alto cuando sea necesario y para replegar con orden cuando el contexto lo exija. La localía será un arma poderosa, pero también una presión enorme. La afición mexicana es apasionada, exigente y crítica. No bastará con ganar. Querrá ver identidad, carácter, valentía. Y eso implica que el cuerpo técnico debe preparar no solo piernas, sino mentes. La gestión emocional en un mundial en casa es tan importante como la táctica. En última instancia, lo que estamos viendo ahora es un cruce de caminos. México puede consolidar un proyecto coherente que combine seguridad organizativa y competitividad deportiva. O puede dejar que la incertidumbre externa y las dudas internas erosionen la confianza colectiva. La diferencia estará en la claridad de decisiones, en la transparencia comunicativa y en la capacidad de transformar críticas en oportunidades de mejora. Cuando llegue el día inaugural y el balón ruede en el estadio, el mundo no recordará cada comunicado ni cada debate televisivo. Recordará si México estuvo a la altura. Y estar a la altura no significa solo organizar bien, significa competir con convicción. Demostrar que el proyecto tenía fundamentos sólidos y que las decisiones tomadas en estos meses de análisis fueron las correctas. La cuenta regresiva continúa. Cada partido amistoso, cada reunión diplomática, cada entrenamiento, cada operativo de seguridad forma parte de una construcción mayor. El 2026 no es un evento aislado. Es la culminación de un proceso que está siendo examinado desde todos los ángulos. Y México tiene ante sí la oportunidad de demostrar que puede responder con madurez, con estrategia y con ambición a la mayor vitrina deportiva del planeta. Y si seguimos profundizando en este punto, tenemos que aceptar que el Mundial 2026 no será solamente una competencia deportiva, será una prueba integral de país. Porque cuando se organiza un evento de esta magnitud, no se separa el fútbol de la realidad social, económica y política. Todo está conectado. Cada imagen que circule en medios internacionales, cada transmisión en vivo, cada declaración oficial, influirá en la percepción global de México. Por eso el comunicado de la Federación Portuguesa de Fútbol no es un simple trámite burocrático, es una señal de cómo funciona la diplomacia deportiva moderna. Hoy ninguna federación viaja sin analizar contexto, sin consultar a su gobierno, sin evaluar riesgos. Y cuando eso se hace público, el impacto es mayor. La pregunta no es si Portugal está exagerando o no. La pregunta es qué tan preparada está la estructura mexicana para responder con hechos verificables y no solo con discursos tranquilizadores. En ese sentido, el papel de la FIFA es determinante. Aunque no haya comunicado oficial alarmista, el simple hecho de solicitar informes detallados indica que el monitoreo es permanente. La FIFA no actúa impulsivamente, pero tampoco ignora señales de alerta. Y en un torneo compartido con Estados Unidos y Canadá, la comparación organizativa será inevitable. Ahora bien, traslademos esa misma lógica al plano deportivo. Si el mundo analiza con lupa la seguridad y la logística, también analizará el rendimiento de la selección mexicana. Y ahí volvemos al equipo que dirige Javier Aguirre. Su misión no es únicamente preparar un once competitivo, es construir una narrativa de confianza, porque cuando un país es anfitrión, su selección se convierte en el rostro principal del evento. El partido contra Islandia, en medio de este contexto, adquiere un valor simbólico. No es un simple amistoso, es una señal de normalidad operativa. Es un mensaje de que el fútbol continúa, de que el calendario se cumple, de que la preparación no se detiene. Pero también es una oportunidad deportiva concreta para ensayar soluciones ofensivas, para probar sociedades, para definir roles. Uno de los temas recurrentes en la mesa fue la dificultad para romper bloques bajos. Y eso es crucial. En un mundial, muchos rivales optarán por cerrarse y esperar. México necesita mecanismos claros para generar superioridades numéricas, para provocar uno contra uno, para alternar entre amplitud y juego interior. No se trata solo de posesión, sino de posesión con intención. La estructura defensiva parece más sólida que en procesos anteriores, pero la ofensiva todavía no tiene identidad definitiva. Y ese es el mayor reto de aquí a 2026. Convertir la circulación en profundidad, la posesión en oportunidades reales, la intensidad en goles. Porque en torneos cortos no basta con controlar el juego, hay que concretar. Además, la integración de jugadores que ya se conocen en clubes puede ser un atajo estratégico. Cuando se mencionaba la posibilidad de juntar futbolistas de Chivas que comparten dinámica diaria, se hablaba de aprovechar automatismos existentes. En selección, el tiempo es oro. Cada ventaja estructural debe utilizarse.
pero también hay que mantener perspectiva. Islandia no es el parámetro definitivo. El verdadero desafío será cuando México enfrente selecciones con mayor jerarquía, donde la presión sea constante y los errores se castiguen sin piedad. Por eso cada amistoso debe verse como un laboratorio serio, no como un simple compromiso comercial. En paralelo, el entorno institucional no puede descuidarse. El ejemplo de Nueva Jersey cancelando un FanFest por razones de costo de seguridad demuestra que, incluso países con infraestructura rebaste priorizan la prevención. México tendrá que invertir, coordinar y ejecutar con precisión. El éxito organizativo no será casualidad, será producto de planificación exhaustiva. Y aquí aparece otro punto delicado, la comunicación pública. No se puede minimizar una situación compleja, pero tampoco se puede generar alarma innecesaria. La línea entre prudencia y negación es fina. La estrategia debe ser transparente, sustentada en datos, coherente entre gobierno y federación. En el plano futbolístico, la planificación no puede esperar. Cada fecha FIFA es una oportunidad que no regresa. Cada convocatoria debe tener lógica interna. No se puede llegar a 2026 todavía dudando de la columna vertebral del equipo. Portero, centrales, mediocentro, extremos y delantero referencia deben consolidarse con tiempo suficiente. La presión de jugar en casa es una variable que no se puede subestimar. La energía del público puede impulsar al equipo en momentos críticos, pero también puede amplificar errores. El trabajo psicológico será tan importante como el físico. La gestión emocional debe formar parte central del proceso. Y no olvidemos que el Mundial será un escaparate económico gigantesco. Turismo, inversión, exposición mediática. Pero todo eso depende de una percepción de seguridad y organización eficaz. El fútbol puede ser la puerta de entrada para cambiar narrativas, pero solo si el contexto acompaña. México está ante una oportunidad irrepetible, no solo de organizar bien, sino de competir con ambición, de romper el techo histórico, de demostrar que el proyecto no es improvisado. Las próximas semanas serán decisivas. Cada partido, cada declaración, cada reunión institucional suma o resta confianza. El margen de error existe, pero es reducido. Cuando el balón ruede en 2026, ya no habrá espacio para excusas. Todo lo que se haga ahora será evaluado entonces. Y en ese momento, la historia no recordará los debates en mesas de análisis, sino la capacidad del equipo para competir y la del país para organizar con excelencia. El desafío es enorme, pero también lo es la oportunidad. México puede convertir este proceso en un ejemplo de coordinación, resiliencia y ambición deportiva. O puede dejar que las dudas dominen la narrativa. La decisión se está tomando hoy, en cada paso, en cada ajuste, en cada acción concreta. Y así, mientras el mundo observa, el país tiene la responsabilidad de demostrar que está listo, no solo para recibir al planeta futbolístico, sino para enfrentarlo de tú a tú con seguridad, con identidad y con determinación. Y si seguimos avanzando en esta reflexión, hay que entender que el verdadero examen no será un comunicado, ni siquiera un amistoso contra Islandia, sino la consistencia a lo largo de los próximos meses. Porque en este momento, México vive en una especie de doble carril. Por un lado, la preparación deportiva rumbo a la FIFA World Cup 2026 y por el otro, la gestión institucional y política de un evento que no admite improvisación. Ambos carriles deben avanzar al mismo ritmo, porque si uno se retrasa, el proyecto completo pierde equilibrio en lo deportivo. Javier Aguirre tiene una responsabilidad enorme que va más allá de elegir un once titular. Tiene que construir convicción. Y construir convicción significa que los jugadores crean en la idea, que la repitan, que la ejecuten incluso bajo presión. La selección mexicana no puede permitirse llegar al Mundial todavía en fase de experimentación táctica. Necesita identidad clara, mecanismos repetidos y automatismos que funcionen casi de memoria. Uno de los puntos más interesantes del debate fue la insistencia en la generación ofensiva. Durante años, el problema no ha sido únicamente la defensa. Ha sido la dificultad para crear contra rivales que se repliegan. Islandia seguramente vendrá con dos líneas compactas, esperando el error, apostando a la pelota parada o al contragolpe. Si México no logra romper ese esquema en un amistoso, la señal será preocupante. Porque los mundiales no se ganan solo contra potencias. También se ganan sabiendo vencer a equipos que se encierran y te obligan a tener paciencia, creatividad y determinación. México necesita laterales que ataquen espacios, mediocampistas que filtren pases verticales, extremos que ganen duelos individuales y delanteros que sepan moverse entre centrales. No basta con circular el balón. Hay que desordenar al rival, pero la construcción ofensiva no puede ser caótica. Debe tener estructura. Si se asumen más riesgos, deben estar calculados. El equilibrio es fundamental.
En el análisis, se hablaba de no regalar nada atrás mientras se intenta ser más agresivo adelante. Esa dualidad es clave. En torneos cortos, el margen de error es mínimo, al mismo tiempo, el contexto institucional sigue evolucionando. La FIFA monitorea, recibe informes, evalúa escenarios. No hay decisiones drásticas, pero sí observación constante. La Federación Mexicana necesita demostrar capacidad de respuesta inmediata ante cualquier inquietud internacional. La percepción de control es tan importante como el control mismo. La seguridad en eventos como el partido en Querétaro, con múltiples anillos de protección, no es solo logística, es mensaje. Es decirle al mundo que el país puede organizar con protocolos estrictos y coordinación efectiva. Pero eso debe sostenerse en el tiempo, no solo en un encuentro puntual. También hay que considerar el impacto simbólico de cualquier cambio de sede. Mover un repechaje fuera de Guadalajara, por ejemplo, enviaría una señal internacional muy fuerte. Por eso cada decisión debe medirse no solo en términos operativos, sino narrativos. El Mundial 2026 es un escaparate global. Cada movimiento se interpreta. En el plano deportivo, la preparación psicológica será decisiva. Jugar en casa multiplica expectativas. El estadio lleno puede ser energía positiva o presión asfixiante. El cuerpo técnico debe trabajar esa dimensión desde ahora. No se improvisa fortaleza mental en un mes. Además, la planificación física debe alinearse con el calendario internacional. Muchos jugadores llegarán con cargas altas desde sus clubes. El cuerpo médico debe garantizar que el pico de rendimiento coincida con el torneo, no antes ni después. La precisión en este aspecto puede marcar la diferencia entre avanzar o quedarse en la fase inicial. México tiene algo que no se puede subestimar: experiencia organizativa. Ya fue sede en 1970 y 1986. Pero el mundo ha cambiado. La exposición mediática es mayor, las redes sociales amplifican todo y la comparación con otras sedes será inevitable. Estados Unidos y Canadá también están involucrados. El estándar es altísimo. En el vestidor, la claridad de rol será esencial. Cada jugador debe saber qué se espera de él. La incertidumbre interna es enemiga del rendimiento. Si el equipo logra consolidar una columna vertebral estable, el resto podrá adaptarse con mayor fluidez.